Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al webinar Claves de éxito para un informe de sostenibilidad. Mi nombre es Linda Fernández y soy líder de proyectos en el equipo de Responsable y hoy tendré el gusto de acompañarles y moderar esta conversación. A nombre de Responsable les compartimos que estamos muy felices de continuar con esta serie de webinars donde hemos estado contando con invitados de lujo, con actores y líderes que están impulsando la sostenibilidad a nivel empresarial para contribuir al desarrollo de México desde sus nichos de negocio. El día de hoy nos emociona poder compartir con ustedes la experiencia de proyecto que implementamos con MAPRE México para la elaboración de su informe de sostenibilidad 2018-2020. Sin mayor preámbulo, prosigo con la presentación de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Raquel Magdaleno Martínez, egresada del Instituto Politécnico Nacional, licenciada en Administración Industrial con especialidad en Recursos Humanos, certificada en Entrevista por Competencias y Gestión del Cambio y egresada del posgrado Desarrollo y Gestión de la Felicidad y el Bienestar. Actualmente, Raquel se desempeña como responsable del área de Desarrollo Organizacional y Sostenibilidad en MAPRE México, compañía aseguradora con más de 75 años en el mercado mexicano. Organización en la que sus principales funciones están enfocadas a la transformación cultural de MAPRE, tomando como eje rector su filosofía organizacional, el bien común y el bienestar como palanca de productividad. Bienvenida, Raquel. Nos da mucho gusto tenerte en este espacio y poder platicar un poco de lo que fue este gran proyecto. Hola Linda, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy más que encantada de estar esta tarde aquí compartiendo con todos ustedes esta fabulosa experiencia que me trajo pues con responsable a elaborar nuestro informe de sostenibilidad este año. Muchísimas gracias, Linda. Gracias a ti, Raquel, por acompañarnos. Y antes de dar inicio a la conversación, quisiera recordarle a las y los asistentes que por el tiempo dedicado a la sesión, el micrófono estará cerrado, pero pueden compartirnos cualquier duda que tengan y el equipo de responsable les estará dando respuesta, o si bien tienen alguna pregunta para la ponente, lo estaremos retomando al final de este webinar. Entonces, ahora sí, en primer lugar, y antes de adentrarnos a las preguntas, les compartiré un poco de lo que fue el contexto de esta iniciativa, así que si me apoyan, por favor, compartiendo las siguientes láminas. Y bueno, para empezarles a platicar, el proceso de acompañamiento por parte de responsable estuvo dividido en tres principales fases. La primera, que fue de análisis interno y generación de outline. Aquí lo que hicimos fue identificar las prioridades de comunicación para MAPRE México, es decir, tener claro a quién se quería comunicar, cómo y con qué fin. Dentro de este mismo análisis revisamos las iniciativas clave y documentos estratégicos. Y por último, determinamos a qué metodologías estaría alineado el informe. En este caso, seleccionamos la metodología GRI en su modalidad esencial y de igual forma se alinea a cómo las iniciativas que está llevando a cabo MAPRE México impactan en los objetivos de desarrollo sostenible y también abonan a los principios de Pacto Mundial. Como segunda fase, iniciamos con el desarrollo, donde recopilamos la información de áreas clave y analizamos lo reportado. Una vez que contamos con todos estos insumos, dimos inicio a la redacción de los capítulos, para que finalmente hiciéramos la corrección de estilo y generáramos la tabla de indicadores de referencia. Y en la última fase trabajamos el diseño. Aquí un elemento que fue clave fue definir los lineamientos de la mano con áreas específicas de MAPRE México, tanto comunicación como diseño, para poder buscar un balance entre lo corporativo y la innovación del diseño. ¿Para qué? Porque lo que buscábamos era poder tener una interacción más didáctica y por ende una mejor experiencia para los grupos de interés. Nos entusiasma compartirles que en las próximas semanas podrán ver el informe en el sitio web de MAPRE México y en este webinar queremos empezarles a platicar un poco de cuáles fueron elementos esenciales, cuáles fueron algunos retos a los que nos enfrentamos y por supuesto compartirles un adelanto de lo que van a ver como resultado. Entonces, si me ayudan pasando a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Aquí lo que podemos ver son, como les decía, pequeños vistazos de lo que van a poder ver más adelante del resultado de este informe. Por un lado tenemos el compromiso de la alta dirección y aquí empiezo a tocar temas que van a resultar cruciales para poder ver en realidad un informe con éxito. Por otro lado, podemos ver aquí en la siguiente imagen la alineación a los ODS y otro tema que vamos a tocar más adelante son las actualizaciones, es decir, todo lo que implica lo que son eventos coyunturales versus estratégicos, ¿no? Que en este caso, y seguramente muchos de los asistentes que están aquí presentes van a coincidir, el tema del COVID-19. En este informe van a poder ver
cuáles fueron estas respuestas que brindó MAPFRE México a la asistencia, a la contingencia sanitaria. Y todo esto enmarcado en una estrategia de sostenibilidad que se ve materializada con el plan de sostenibilidad con el que cuenta MAPFRE. Y en la siguiente lámina les quiero empezar a platicar y empezar a poner sobre la mesa precisamente estos elementos, estos retos a los que nos enfrentamos, que vamos a pasar al diálogo también más adelante para escuchar la perspectiva de la experta que hoy nos acompaña. Entonces, uno de los elementos para la fase 1, que era la que les presentaba previamente, es el tema de las entrevistas a actores. Cuando iniciamos el proyecto, entrevistamos a áreas clave, como lo fueron seguridad y medio ambiente, el área general de servicios, y estas entrevistas, previo a la redacción, fue clave porque esto nos permitió tener una visión estratégica que se fue plasmando tanto en la narrativa como en la presentación de resultados. Por otro lado, fue clave definir las metodologías y los indicadores que se querían reportar. Como les mencionaba, ¿no? Para el caso de MAPFRE México se seleccionaron específicamente estas 3 herramientas, pero mucho va a depender de las necesidades que tengan las empresas y sobre todo del tipo de información con el que cuenten. Entonces, algo también que vale la pena recalcar en esta fase es que en esta primera fase algo que va a hacer totalmente la diferencia es tener una comunicación cercana con las áreas dueñas de la información. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una recepción de información de manera ágil, así como poder regresar con ellos de manera oportuna para poder validar esta información. Para la segunda fase es importante empezar a analizar qué de todo lo recolectado va a ser prioritario comunicar. Nuevamente, muchos de los que están aquí no me dejarán mentir en el sentido de cuando empiezas a hacer ya sea un informe de sustentabilidad o un reporte, memoria, etcétera, tienes mucha información y quieres reportar muchísimos resultados. Sin embargo, es importante definir qué de todo esto va a ser prioritario para comunicar. ¿Por qué? Porque algo que hace la diferencia es poner el foco en proyectos clave. Otro elemento que es particular para cada elaboración de informes es el tema de la corrección de estilo. ¿Por qué? Ahorita más adelante igual vamos a entrar un poco en el detalle de cómo fue trabajado desde MAPFRE México, pero el tema de la corrección de estilo va a depender mucho de qué tan metidos y operativos estén en el tema de la redacción como tal. Como varios de aquí sabrán, hay diferentes tipos cuando hablamos de revisión de estilo. Por un lado, cuando decimos corrección de estilo, esto implica corregir errores ortográficos, gramaticales, hacer que el texto sea consistente y de fácil comprensión. Entonces, básicamente estamos hablando de el texto que fue generado, poderlo trasladar a una narrativa particular. O por el otro lado, tenemos el tipo de corrección de estilo, que es ortotipográfica. Esto se refiere a que se enfoca más, como su nombre lo dice, a temas de ortografía y puntuación. Y precisamente para el caso de MAPFRE México ocupamos este estilo de herramienta. ¿Por qué? Porque tanto el área operativa de MAPFRE como por parte responsable estuvimos construyendo esta narrativa de la mano. Entonces, aquí en este punto sobre la fase de la redacción, algo que también es clave es empezar a alinear las expectativas de diseño. ¿Por qué? Porque en este caso lo que queríamos hacer era poder tener un factor innovador. Es decir, queríamos transmitir de forma puntual y concisa información del sector asegurador y cómo este incide en temas de sustentabilidad, por lo que se crearon diferentes tipos de apoyos visuales como diagramas, tablas, formatos creativos para poder sintetizar la información clave. Y nuevamente, para cerrar con esta fase 3, tenemos todo el tema de la alineación al diseño y la creación de los materiales visuales. Y antes de pasarnos al diálogo con Raquel, quisiera poner sobre la mesa un par de retos a los que nos enfrentamos y que también hicieron este informe pues algo diferente a los demás y algo innovador, ¿no? En primer lugar, tenemos el tema de la temporalidad. Cuando hablamos de la temporalidad, como varios de aquí también seguramente pudieron ver en la descripción de este webinar, este informe se hizo para el 2018-2020. Entonces, nuevamente, ¿no? Regresamos a todo el tema de lo que implica una recopilación de información solo para un año. Bueno, pues en este caso lo tuvimos que hacer para este periodo. Y el tema de la temporalidad me lleva al siguiente reto, que es la recopilación de la información. Nuevamente, el tener una comunicación cercana con las áreas y no solamente una comunicación cercana que busque ser ágil y de solicitudes puntuales,
sino también este factor clave de sensibilización previa. ¿Por qué? Porque antes de empezar un informe de sostenibilidad, es esencial que tengamos en la mente que es un trabajo en equipo. Si bien seguramente serán ciertas áreas las que van a liderar los esfuerzos, al final necesitamos información de diferentes áreas, por lo que es importante no solo sensibilizarlos en la importancia de lo que será este informe, sino también poder crear las herramientas, las fichas con las que vamos a recopilar la información o cualquier sistema de automatización de información que esté bien aterrizado al lenguaje de estas áreas. No solamente es importante de este lado solicitarles indicadores puntuales, sino asegurarnos que la información que les estemos solicitando sea clara. Otro de los retos fue, ya lo mencionaba en la lámina de los resultados, todo el tema de acciones coyunturales versus la estrategia. ¿Por qué? Porque ahora con todo el tema de la contingencia sanitaria, si bien hay esfuerzos que como tal antes no estaban alineados o a temas materiales o a la estrategia en sí, es importante comunicar qué se está haciendo al respecto, ¿no? Entonces, encontrar este balance a la hora de elaborar el informe, pues claro que va a hacer la diferencia, y para el caso de MAPRE, pues también nos implicó un cierto reto. Otro tema, pues fueron los tiempos, como pudieron ver igual en la lámina pasada, fue un trabajo que empezamos a trabajar en abril y estamos ya concluyendo, y a lo mejor dirán, bueno, no son tan pocos meses, sin embargo, nuevamente, ¿no? Volvemos al tema de la temporalidad, de la solicitud de información, entonces, claro que fue retador el poder hacer en estos tiempos récord. Y por último, innovar un poco con el diseño, es decir, poder comunicar lo más importante, poder comunicar avances, compromisos de una manera diferente, llegando a los principales grupos de interés y sobre todo haciéndolo, como mencionaba, ¿no? De una forma dinámica, de una forma amigable y de una forma que fuera fácil de entender para todos. Entonces, ahora sí, dejando de lado un poco este breve preámbulo, paso a darle la palabra a la experta que hoy nos acompaña para que podamos dar inicio al diálogo. Así que Raquel, inicio con esta primer pregunta. Antes de adentrarnos a la parte de los retos, aprendizajes y resultados, cuéntanos, ¿qué fue lo que motivó a MAPRE México a elaborar su informe de sostenibilidad? Bien, Linda, pues para MAPRE elaborar un informe de sostenibilidad es parte de los compromisos que tenemos con nuestros grupos de interés, con la sociedad en general. Comunicar lo bueno que se hace, lo bien que se hace desde un contexto empresarial es necesario, sobre todo en estos tiempos en donde estamos inundados de noticias poco halagüeñas, de noticias que nos traen cifras devastadoras, de noticias que de pronto pues, no nos ayudan a motivarnos o a creer que hay un futuro. Y bueno, pues en este contexto viene MAPRE a elaborar un informe de sostenibilidad en el que nos platica, a través del cual podemos ver que lo bueno funciona, como bien decía Philip Kotler. Lo bueno funciona porque estoy segura que somos muchos más los que queremos el bienestar, los que procuramos el cuidado de los recursos, que los que no los cuidamos o los que no los promovemos. Por lo tanto, el informe de sostenibilidad viene a ser esta ventana o este vehículo a través del cual MAPRE muestra, MAPRE presenta cómo el compromiso, la dedicación, la colaboración, pues tiene buenos resultados. Ese es el principal motivo por el cual MAPRE ha venido desarrollando informes de responsabilidad social y este año pues ya de sostenibilidad para poder ofrecer un panorama mucho más, con un mejor futuro a todos nuestros grupos de interés, empezando por los colaboradores y pues siguiendo con la sociedad en general. Muchas gracias, Raquel. Y retomando esto último que comentabas sobre la mejora al panorama en general, ¿cuál consideras que fue el valor agregado que brinda el acompañamiento de una agencia especializada en responsabilidad social o sustentabilidad? En primer lugar, Linda, me gustaría poderles dar un contexto muy general de quiénes somos, porque seguramente habrá algunas personas que conozcan poco de MAPRE y entonces podrán comprender un poco más cómo es que Responsable sumó a la creación de este informe de sostenibilidad. Nosotros somos un grupo multinacional que se desarrolla en actividades de seguro y de reaseguro. Contamos con un grupo de expertos, de profesionales que asumen
con mucha responsabilidad su gestión, sobre todo en estos momentos en donde la salud y la seguridad pues toman un papel preponderante en nuestro actuar diario. Contamos con un portafolio de productos que nos permiten estar muy cercanos con nuestros clientes, ofreciendo la protección de los bienes y del futuro a través de la protección también de los ahorros. Así es, esta es nuestra gestión. MAPFRE es un grupo empresarial de personas que cuidan a otras personas. Entendemos el seguro como algo más que un negocio. Somos un grupo empresarial que se constituye como un potente motor económico y social que cuida de su huella social, que tiene un grupo de voluntarios que trabajan, que conviven con personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. A través de nuestra fundación promovemos la seguridad vial, la educación financiera, la salud, la cultura, la acción social. En fin, somos un grupo empresarial que va más allá de concebir el seguro como un negocio. Responsable pudo aflorar, pudo ayudarnos a comunicar todos estos elementos que nos hacen actores principales en nuestra sociedad. Es decir, una empresa aseguradora tiene mucha responsabilidad de procurar el bienestar, de procurar estos elementos de confianza, que de hecho es nuestra visión. Somos la aseguradora global de confianza para con nuestros clientes y todas las personas con las que nos relacionamos. Entonces, prácticamente tener una empresa como responsable, como aliada, nos ayudó a visibilizar todos estos compromisos que nuestra organización tiene desde hace más de 70 años. De 70 años de manera local, más de 80 años a nivel corporativo, porque bueno, nosotros tenemos nuestro corporativo ubicado en España. Entonces, imagínate que a través de Responsable pudimos tener pues esta visión como mucho más completa de qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que se necesita comunicar, cuál es el tono que se le debe dar al informe para poder transmitir todo lo bueno que hacemos en la organización. Para nosotros, el que ustedes nos hayan apoyado en este ejercicio ha sido pues, de inmensa ayuda, porque, insisto, nos ayudan a denostar toda esta labor que se hace tanto desde la parte económica como la parte social. Muchísimas gracias, Raquel, y pues me sumo a tus comentarios. De este lado también fue pues un trabajo muy enriquecedor y que nos dejó muchísima experiencia también en el sector. Ahora quiero retomar un poco las láminas que presentaba previamente y escuchar de tu lado, ¿tú cuáles creerías que fueron los principales retos durante la elaboración del informe y cómo consideras que estos se fueron resolviendo? Fíjate, Linda, que el informe de sostenibilidad, como bien mencionaste en tu introducción, es un trabajo en equipo. Es un trabajo que tiene que ver con todas las áreas de la organización. Todos se tienen que implicar, todos tienen que saber para qué se está elaborando este informe y todos tienen que saber cuál es el alcance. El principal reto que yo observé durante la elaboración de este trabajo pues fue precisamente la implicancia que debimos tener con todas las áreas que forman parte de este informe. Es decir, estamos en una época de mucha contingencia, de mucha exigencia, y de pronto todos estos temas vienen como a hacer agua fresca para la actividad diaria, pero también implican mayor compromiso y mayor dedicación. Entonces, por un lado, claro, que te gusta saber que tu empresa está haciendo las cosas bien, que está atendiendo cuestiones sociales, ambientales, de transparencia en cuanto a operaciones financieras, pero esto también te implica, pues, dedicarle más tiempo. Entonces, es ahí donde entramos en este diálogo interno para poder sacar un buen trabajo y para poder mostrar lo que hacemos al interior. Creo que ese fue el principal reto, o sea, traer a todas las áreas que se sumaran a la elaboración de este informe y que lo observaran no como un proyecto del área de desarrollo organizacional, sino como un proyecto de MAPFRE a través del cual nuestra reputación como organización favorecería a la estabilidad de la organización. Ese reto además
fue como muy alto, pero fue muy bonito poder alcanzarlo, porque la realidad es que en MAFRE uno de los elementos de nuestra cultura organizacional es precisamente la colaboración. Entonces se observó colaboración, se observó que se sumaba, que se entregaba la información a tiempo, que cuando se regresaba con las áreas, pues había ya ajustes que se tenían que hacer, pero en todo momento hubo este diálogo que favoreció al final a la obtención de las cifras de los datos que necesitábamos. La temporalidad del informe, como bien comentas tú, pues tenía una expectativa muy grande. Prácticamente estamos reportando 3 años, pero al mismo tiempo que es un reto, también es una valiosa oportunidad de observar cómo las operaciones de MAFRE y cómo los compromisos de MAFRE se han ido cumpliendo en esta línea de tiempo. Los resultados se presentan de manera contundente y esto es lo que favorece también al compromiso de las personas que nos vimos involucradas en la elaboración del informe, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí este reto, pues sí estuvo como muy alto, insisto, pero fue muy bonito ver cómo todos nos sumamos para que el informe pudiera salir y saliera pues con tanta calidad y con tanta exactitud en cuanto a datos, en cuanto a cifras, en cuanto a texto. Y has mencionado elementos clave como es diálogo, trabajo en equipo, ¿no? ¿Alguna particularidad que fue la temporalidad en este caso? ¿Qué nos podrías platicar, Raquel, por ejemplo, de otro reto al que nos enfrentamos, que fue la identificación de iniciativas prioritarias, ¿no? Cómo poder plasmar todas las iniciativas, poco que había, las importantes, y hablar también un poco de lo que resultó de esta estrategia coyuntural versus lo que ya estaba definido en el plan de sostenibilidad. ¿Cómo lo fueron solucionando de ese lado? Fíjate, Linda, que anualmente en MAFRE hacemos un estudio de materialidad que se trae desde corporativo, a través del cual podemos identificar todos esos aspectos relevantes que necesitamos comunicar para con nuestros grupos de interés. Entonces, bueno, pues tomamos esa hoja de ruta, tomamos esa herramienta, ese mapa, para poder identificar, porque bueno, había mucho que comunicar, y si hubiera sido por mí, bueno, nuestro informe se hubiera ido al doble de hojas, pero en realidad teníamos que ser muy concisos, muy precisos, para poder capturar, para poder tener la atención del lector, tanto de fuera como de dentro. Entonces, bueno, pues la encuesta de materialidad, que es una herramienta sensacional que tenemos, te repito, año con año, nos ayudó a poder mapear todos esos temas y poderlos traer a la mesa, ¿no? Aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos de transparencia, todos esos puntos fueron los que nos ayudaron a poder delimitar, definir qué temas eran los que se iban a tocar en el informe, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, ahí tuvimos que hacer cierto análisis, pero ya estaba a través de esta herramienta que te menciono, ¿no? Entonces fue un trabajo bonito, un trabajo que nos ayudó también a visibilizar para los siguientes periodos, a reportar qué temas son los que tenemos que seguir trabajando, en qué temas tenemos que seguir sumando esfuerzos, y pues que tenemos que mantener ahí, ¿no? En el foco, poniendo el acento. Muchas gracias, Raquel. Y ahora pasando un poco a platicar sobre los principales aprendizajes y resultados, ¿cuáles considerarías tú que fueron los principales resultados de este proyecto? Pues mira, los principales resultados, pues básicamente yo los fundaría en la comunicación. O sea, recordemos que lo que no se ve no existe, pero lo que se ve depende de la forma en cómo lo presentemos, ¿no? Entonces, nosotros quisimos presentar un informe muy consolidado, muy exacto, insisto, muy preciso, y aprendimos precisamente que no es en el volumen en el que se encuentra el éxito en este tipo de proyectos, más bien es en la exactitud, es en la precisión de los datos, de la información que se está trayendo a la mesa, en donde nosotros podemos sacar todavía mucho mayor provecho y podemos atraer la atención tanto de clientes como de no clientes, de grupos de interés que de pronto están más distantes de nosotros, como podrían ser los medios de comunicación, pero también aquellos que están más cercanos a nosotros, como son los colaboradores. Entonces, el hecho de poder tener en un solo documento concentrados todos estos logros nos permite sumar, nos permite incrementar nuestro sentido de pertenencia. Un aprendizaje que me gustó muchísimo es que cuando todos nos sumamos,
cuando todos nos implicamos en un proyecto, el resultado es fenomenal, que al final, pues de eso trata la sostenibilidad. La sostenibilidad es la suma de esfuerzos constantes que al final nos ayudan no solamente a mantener nuestros recursos en el presente, sino también a llevarlos hasta un futuro, ¿no? A conservarlos en un futuro. Entonces me gustó mucho ese aprendizaje porque de pronto los proyectos los podemos ver como terribles monstruos y que no van a salir y todo esto, pero la realidad es que cuando hay colaboración y cuando hay compromiso de por medio, creo que el proyecto puede ser perfectamente salvable. Y algo también súper importante es que la alta dirección y la dirección de recursos humanos estuvieron sumamente implicadas, sumamente comprometidas para que este trabajo pudiera hacerse realidad. El hecho de que estemos en contingencia sanitaria nos impidió el año pasado elaborar nuestro informe, pero al final pues lo vemos ahora cristalizado en este trabajo que se hizo este año y entonces, bueno, pues el aprendizaje que también me llevo de ese hecho es que pues la vida está hecha de momentos y hay veces que los momentos no nos favorecen, pero no por eso significa que no se van a dar. Los momentos tenemos que observarlos con mucho cuidado para entonces poder actuar y para entonces poder sumarnos con todos nuestros talentos, con todas nuestras competencias para alcanzar el resultado que estamos buscando, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Y quiero retomar un punto que mencionabas sobre un resultado, va a ser como tal el cómo se está presentando, ¿no? Como lo mencionaba ya un poco al inicio de la presentación, el poder innovar con el diseño y hacerlo de una manera diferente a como se venía reportando en otros años, ¿no? Y creo que esto es algo muy interesante de mencionar porque como mencionas, ahorita dijiste algo que creo que muchos aquí van a coincidir, si por mí fuera, hubiera sido de muchas más páginas, ¿no? Y creo que Sí. eso muchas veces puede pasar del lado de la empresa. Sin embargo, también tenemos el otro lado, cuando nos ponemos en los zapatos de los diferentes grupos de interés y empezamos a analizar si realmente va a ser un documento que van a revisar en su totalidad. Habrá quienes se quieran ir a datos cuantitativos y por lo tanto van a ir a la tabla de referencia meramente, ¿no? A ver cómo han ido, no sé, en indicadores de medio ambiente, ¿no? Cómo los gases de efecto invernadero se han ido gestionando y otros temas mucho más puntuales, pero habrá quienes quieran ver a lo mejor, que es mucho el caso de MAPFRE, cómo han ido avanzando en temas de digitalización, ¿no? Entonces, si esto se transmite de una forma muy técnica, muy operativa, pues posiblemente podamos perder a diferentes nichos a los que se quiere llegar con este informe. Y en el caso de este informe que próximamente podrán revisar, se trató de hacer más dinámico en el sentido de presentar esta misma información que se pudo haber presentado en 15 páginas en una forma consolidada, sintética, que fuera pues de fácil comprensión, ¿no? Entonces, creo que eso lo habíamos mencionado como uno de los principales retos, pero ya que empezamos a transformarlo, también puede ser uno de los resultados con los que más nos quedamos, ¿no? Con toda la elaboración de lo que fue este informe. Y para Sí, una... fíjate que... Ay, Adelante, perdóname, adelante. termina. No, No, te adelante, quería Raquel, me iba a pasar a otra pregunta, pero mejor te escuchamos. Es que te quiero contar, en años anteriores me sucedía mucho que nuestros informes eran como más extensos. Y esto que acabas de mencionar es súper importante que lo consideren a la hora de querer elaborar su informe de sostenibilidad, porque cuando somos más puntuales en los datos que queremos informar, cuando somos más precisos, es cuando la gente sabe que estamos trabajando de manera ordenada y dándole una secuencia lógica a esos proyectos que se iniciaron hace X tiempo. Entonces, insisto, no es mejor el informe que tiene más páginas. Hay informes extraordinarios que son, no sé, de una extensión mucho más amplia, pero hay informes también muy precisos que son como la puerta a través de la cual tú puedes entrar a conocer la gestión de una organización y te puedes involucrar más en lo que se está haciendo y te puedes convencer que es una organización que realmente está comprometida con la comunidad, como es el caso de MAPFRE, y que realmente está apostando por el bien común como palanca de su filosofía organizacional. Entonces, eso es fundamental poderlo definir desde un principio. ¿Qué tan extenso quiero que sea mi informe? Quiero que sea de, no sé, 1000 páginas, o quiero que sea un informe chiquito que de pronto me ayude a que la gente se enganche con la empresa, que quiera saber más, que se quede con ganas de querer profundizar más en el dato. Y bueno, pues ahí dependería también de la estrategia que se quiera desarrollar, ¿no?
Gracias, Raquel. Y pasándome a la siguiente pregunta, ¿cómo crees que estos resultados que hemos estado platicando van a sumar al avance de su plan de sostenibilidad? Nuestro plan de sostenibilidad, Linda, es una hoja de ruta que tiene una temporalidad de 3 años. El hecho de saber que MAFRE a nivel mundial se ha comprometido, que se ha sumado a un compromiso pues sí, mundial de todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, nos tiene que llevar a tener pues un orgullo mucho más elevado por nuestra organización. El plan de sostenibilidad de MAFRE tiene 3 grandes focos sobre los cuales vamos a seguir trabajando en los siguientes 3 años. El foco ambiental, el foco social y el foco de gobernanza. Y en cada uno de estos focos tenemos ciertos objetivos y ciertas metas que estamos cumpliendo. Pero son objetivos y metas que al final de manera local ya habíamos estado atendiendo, que ya habíamos estado trabajando y lo que estamos haciendo ahorita es visibilizarlos de manera mucho más particular. Entonces, por supuesto, nuestro informe de sostenibilidad pues tiene todo este toque de compromiso, de trabajo y de suma a lo que pues nuestro planeta necesita. Necesitamos apostar porque pues el hambre se reduzca a los menores niveles posibles. Necesitamos apostar porque la educación sea uno de nuestros compromisos mucho más fuertes, mucho más contundentes. Apostamos porque la salud esté presente aquí y en todas partes del mundo y para ello necesitamos todos asumir la parte que nos toca. Un compromiso o un eslogan más bien que en MAFRE se ha hecho como viral porque es la única forma en la que podremos alcanzar estos objetivos que se están trazando desde nuestro plan de sostenibilidad. Entonces el informe pues viene a ser nuevamente este vehículo, esta herramienta de comunicación a través de los cuales pues trasladamos todo el trabajo que se está haciendo al respecto. Y antes de pasarnos a las recomendaciones generales, Raquel, quería preguntarte, ¿cuáles dirías tú que son las etapas clave para realizar un informe de sostenibilidad exitoso? Al inicio de la presentación platicaba sobre algunos elementos, pero ¿cuáles considerarías tú que fueron los que hicieron la diferencia para el resultado que obtuvimos con este informe? Pues yo creo que en primer lugar, Linda, tiene que haber un involucramiento 100% de la dirección general. De la dirección general, en este caso de la Dirección de Recursos Humanos, porque son dos áreas, dos elementos claves que van a impulsar al informe de sostenibilidad. Entonces, en primer lugar, el convencimiento de la necesidad de elaboración de un informe de este tipo tiene que venir de la alta dirección. Como les comenté hace un momento, los momentos de pronto pudieran parecer poco propicios, pero cuando llegue el momento y cuando la alta dirección está convencida, en ese punto tenemos que aprovechar y darlo todo. Otro aspecto importante pues es precisamente la temporalidad. Tenemos que observar que la temporalidad tiene que ser muy definida, tiene que ser muy clara y que si vamos, como fue en este caso, a reportar más de un año, un periodo de más de un año, pues debemos tener a la mano los datos. Debemos tener una organización muy escrupulosa para no retrasar la elaboración de nuestro informe. Y bueno, pues la implicancia de todas las áreas que van a participar en la elaboración del informe es fundamental. O sea, que ellos sepan para qué nos están dando tantos datos, para qué nos están dando tanta información y que lo vean traducido en un resultado. Por ello, además, pues bueno, la parte de la comunicación del informe de sostenibilidad tiene que ser una estrategia muy, muy clara, muy definida, en donde todos sepan qué está haciendo MAFRE, qué está haciendo la compañía en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde el principio, desde la implicancia de la dirección general, de la alta dirección. Tenemos que seguir con esta parte de la materialidad que es súper indispensable para poder identificar todos estos aspectos relevantes que quieren conocer nuestros grupos de interés de nuestra actividad. Tenemos que pasar también por el involucramiento de todas las áreas que van a formar parte de nuestro equipo, que al final van a ser como colaboradores involuntarios que se van a sumar también en la elaboración de este informe. Y tenemos nosotros como área que desarrolla el informe,
Tenemos que ser los primeros en saber perfectamente qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuál va a ser el tono con el que vamos a comunicar, cómo le vamos a hablar al público, la imagen que queremos mostrar de la organización. O sea, nosotros tenemos que estar así súper claros, súper precisos en qué es lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces, las recomendaciones pues son esas: mucha claridad, mucha comunicación, mucha colaboración, mucho involucramiento de todos los actores principales para poder sacar adelante el informe de sostenibilidad. Gracias, Raquel. Y complementando un poco lo que ya estabas mencionando, muchas de las personas que están en la audiencia el día de hoy están encargadas de estas funciones de sus empresas. ¿Qué les recomendarías, por un lado, a aquellas que quieren fortalecer su informe y por otro, a aquellas que todavía no deciden dar este paso? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde comenzar? Pues aquellas que todavía no hacen su informe, quiero decirles que necesitamos dar a conocer buenas noticias. O sea, de verdad, yo cada vez que me meto a las redes sociales o cada vez que prendo la radio o la televisión para escuchar noticias, yo me encuentro con datos devastadores. Necesitamos también ganar esta batalla de la comunicación. Necesitamos elaborar, necesitamos dar a conocer todo lo bueno que hacen nuestras organizaciones y cómo se están comprometiendo para poder contrarrestar todo lo no tan bueno que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces yo los invitaría a que se den a la tarea de recabar toda la información para poder hacer de su informe, pues, un medio, una plataforma a través de la cual puedan colocar a sus organizaciones como actores principales en estos compromisos que a nivel mundial necesitamos asumir. Lo que les decía de tomar la parte que nos toca es fundamental. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que es la única manera de salir adelante. Construir un futuro entre todos es lo que nos va a llevar al éxito. Construir un futuro en donde haya todos estos elementos de responsabilidad, de compromiso, una visión para las nuevas generaciones, pues es fundamental. Entonces yo los invitaría a que se den a la tarea, a que inviten a sus directores, que inviten a sus CEOs a meterse a la elaboración del informe y a comprometerse para poder mostrar qué tanto es lo que se está haciendo al respecto, ¿no? A quienes ya hacen su informe, pues yo les sugeriría que establezcan una estrategia de comunicación muy robusta, muy potente, para poder con esto llenar de orgullo, elevar el sentido de pertenencia y que entonces entre todos puedan seguir empujando acciones de este tipo, que se puedan seguir mostrando y que se puedan seguir sintiendo como parte de organizaciones comprometidas y responsables con el medio ambiente, con la sociedad en general, con los grupos vulnerables, con todos estos temas que de pronto por no ser tan visibles o por estar alejados de ellos pensamos que no existen, cuando pues bueno, basta con abrir un periódico o les digo prender la televisión para observar que ahí están, ¿no? Entonces yo les sugeriría que pues sigamos empujando, que sigamos comunicando, que sigamos dándonos a la tarea de traer las buenas noticias, porque estoy segura que son muchas más buenas noticias que las malas noticias que de pronto nos dan. Entonces comprometámonos y bueno, pues asumamos la parte que nos toca para poder seguir haciendo de la sostenibilidad un eje de trabajo, no solamente parecer sostenible, sino serlo. Entonces yo los invitaría a que nos unamos a este gran compromiso. Muchas gracias, Raquel, por compartirnos tu punto de vista y estas recomendaciones. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quisiera compartirles un poco cuál es el panorama en México y algunos consejos para la elaboración de informes. Para platicarles sobre el panorama en México, les presento que en el 2019 realizamos nuestro estudio de panorama de la responsabilidad social en México. En este estudio obtuvimos más de 3,000 respuestas y uno de los datos interesantes y la cifra que les quiero compartir hoy es que el 65% de las empresas grandes están comunicando al exterior, mientras que solo el 34,4% de las MIPYMES lo hacen. Pero aquí nos podremos preguntar en qué grado, qué es lo que se está comunicando. Pues bueno, las empresas grandes en su mayoría comparten su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, seguido por la inversión realizada en los programas de responsabilidad social, pero a menor grado los compromisos y metas no cumplidos. Por otro lado, las MIPYMES hablan de las áreas de oportunidad en responsabilidad social, seguido por su contribución a los ODS.
y seguimos con una serie de consejos para elaborar un informe. Cuando hablamos de la importancia de elaborar un informe, podemos abordar los beneficios que tiene tanto al interior como al exterior de la empresa. Hemos estado platicando un poco de las percepciones de Raquel, de los retos, de los aprendizajes, y sin duda, viendo todo esto como retrospectiva, podemos hablar de cuáles son los beneficios que trae al interior de la empresa. En primer lugar, permite un autodiagnóstico. Ya lo decía Raquel, el trabajar en este informe nos daba la oportunidad de darnos cuenta en qué áreas todavía tenemos que reforzar algunos temas o qué otras áreas ya están muy avanzadas y podemos fortalecer la solicitud de información o incluso aumentar el número de indicadores que se están reportando. Por otro lado, aumenta la motivación de los colaboradores. Podemos hablar tanto de la retención como el compromiso que emana de ellos. También, muy alineado al primer punto, nos permite identificar tanto riesgos como oportunidades al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque esto se puede notar no solamente cuando estamos recopilando la información, viendo qué áreas sí cuentan con ella, sino también en el desarrollo de la misma. Es decir, cuando ya estamos plasmando toda esta información, cuando estamos viendo cuáles son los resultados que se van a compartir, es en este momento cuando a lo largo de todo el proceso podemos ver cuáles son posibles riesgos a los que nos podríamos estar enfrentando más adelante. Otro punto importante a mencionarles como beneficio es que un informe, un reporte, va a servir como un documento estratégico a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, ¿no? Nos va a servir tanto de punto de partida como de punto de comparación, como para la definición de estrategias más adelante. Y por último, e igual va muy de la mano con los puntos ya mencionados, pues previene de riesgos reputacionales. Y esto me lleva a platicarles de algunos beneficios que tiene al exterior. En primer lugar, podemos hablar de cómo elaborar un informe de sostenibilidad aumenta la comunicación y abre al diálogo con los principales grupos de interés. Por ende, refuerza los lazos con estos grupos porque es una herramienta de transparencia, una herramienta que nos ayuda a comunicar compromisos que ya se habían hecho con anterioridad o incluso a asumir compromisos que se quieren implementar en los siguientes años en las estrategias. Esto también va de la mano con que aumenta la lealtad de clientes y consumidores y también podemos hablar de que reafirma el compromiso con temas sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces, estos dos últimos puntos que menciono son muy importantes porque al hablar de un informe de sostenibilidad, nos estaremos enfocando principalmente en estos pilares, ¿no? De lo que hablamos del famoso desarrollo sostenible. Entonces, al estar comprometidos con estos temas, al mostrar avances, y no solamente los avances, sino, ya lo veíamos en la lámina pasada, tomar este espacio y aprovecharlo también para decir cuáles son las áreas de oportunidad. Creo que es algo que muy pocas veces se comenta y que es muy valioso por parte de las empresas el decir qué me hace falta, qué no estoy trabajando, qué podría trabajar y en qué otros aspectos podría mejorar. Y bueno, por último, pero no menos importante, un informe de sostenibilidad es esta herramienta que puede servir para requisitos por parte de las bolsas de valores. Y ahora les quiero compartir una serie de pasos, ¿no? Estas preguntas que le hacíamos a Raquel sobre cuáles son las recomendaciones, tratamos también de resumirlas un poco para compartirles a aquellos que no saben por dónde iniciar, aquellos que quisieran recomendaciones más puntuales, aquí se las podemos compartir. En primer lugar, ya lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, poder definir una metodología e indicadores clave. Entonces, para esto, ¿qué va a ser importante? Poder ver cuáles son las herramientas con las que ya cuentan para poder recopilar la información y además de esto, estar conscientes de qué información sí van a poder obtener o incluso qué ejercicio tienen que empezar para empezar a sensibilizar a las áreas estratégicas, a la alta dirección, etcétera, para que más adelante se pueda hacer esta solicitud. Como segundo punto, involucrar a las áreas clave de las empresas para sensibilizar sobre la importancia. Ya lo veníamos platicando, es un trabajo en equipo y lo importante aquí es poderlo sensibilizar para que a la hora que regresemos con ellos y solicitar ciertos datos puntuales, no tenga que ser regresarnos desde un inicio y volver a platicarles, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera. Otro punto importante va a ser analizar las acciones y los programas prioritarios. Nuevamente, si queremos reportar todo, posiblemente nuestro informe vaya a ser de muchísimas páginas, lo cual no está mal. Sin embargo, algo que recomendamos es que puedan focalizar estas iniciativas. ¿Para qué? Para que el impacto también pueda ser focalizado.
Por otro lado, también tenemos el analizar los canales de comunicación y el tono de la redacción. Este punto es muy importante y también lo veníamos platicando a lo largo de todo este webinar, pero desde un inicio, cuando queremos trabajar en estos informes, hay que definir a quiénes se va a comunicar. Habrá quienes tengan muy claro que va a ser a un solo grupo de interés o habrá quienes quieran diversificar un poco más. Entonces, para esto, habrá que hacer también una investigación previa y saber cómo llegarle a estos grupos de interés, cómo están ellos consumiendo la información, de qué manera pueden absorber los datos mejor. Y para esto no solamente se define en el tono de la redacción, sino en estos canales de comunicación. También algo muy importante es poder innovar en cómo se presenta la información, ya sea si deciden hacerlo en un formato digital, ¿no? Como muchos nos hemos visto obligados a hacerlo a raíz de la pandemia, o si este formato digital lo queremos complementar con una página web, con una aplicación, con videos testimoniales y demás. Esto va a ser muy importante, no solo definirlo al final, cuando estemos hablando de toda la estrategia de comunicación, sino desde un inicio que tengamos toda esta estrategia clave de a quién queremos llegarle y cómo queremos llegarle. Y por último, un extra tip es realizar el estudio de la materialidad. ¿Y por qué un extra tip? Porque si lo que desean es reportar con la metodología GRI, tener temas materiales es un requisito. Sin embargo, también es válido hacer informes alineados a otras herramientas como los ODS, que esto puede ser pues más a modo de un reporte de actividades. Entonces, bueno, con esto yo concluyo la parte de las recomendaciones que les queríamos compartir y ahora sí queremos aprovechar los últimos 10 minutos con Raquel para poder hacerle un par de preguntas que nos hicieron llegar por parte de la audiencia. Entonces, ahora voy a compartirte un par de preguntas, Raquel, que nos hicieron llegar aquellos que lo dejaron desde el formulario y bueno, si el tiempo también nos lo permite, retomaremos algunas preguntas que nos hagan llegar por el chat. Entonces, la primera pregunta, Raquel, sería, ¿cuál sería la mejor forma para organizarse previo a empezar un informe? Sí, pues yo creo que tendríamos que establecer un cronograma de actividades, un cronograma donde de manera muy escrupulosa podamos seguir paso a paso qué es lo que estamos, en qué actividad estamos, qué actividad es la que sigue y tener así como los tiempos muy específicos, claro, con su debido margen, porque pues siempre hay imprevistos y esto, pero un cronograma creo que nos podría ayudar perfectamente para poder salir a tiempo y para poder tener el impacto que necesitamos tener con la información que vayamos a presentar, ¿no? Entonces creo que esa sería la mejor manera, organizarnos desde un periodo antes. Por ejemplo, nosotros tenemos una auditoría de responsabilidad social todos los meses de noviembre y diciembre y desde ahí empezamos a sacar muchas cifras, muchos datos de los que vamos a echar mano a la hora de hacer nuestro informe de responsabilidad social, en este caso de sostenibilidad, ¿no? Además, nuestro banco de fotografías, las imágenes que vamos a utilizar para nuestro informe, es fundamental que las tengamos preparadas, que las tengamos ya muy bien organizadas para no correr riesgos, ¿no? Para no tener que echar mano de tanto material de stock que de pronto hace distante el informe como tal. Tener muy en clara la temporalidad de nuestro informe, también eso va a ser muy necesario, muy importante para nuestra organización. ¿Qué es lo que queremos presentar? Si una secuencia lógica de los compromisos y cómo estos se han ido cumpliendo al paso del tiempo, o queremos nada más hacer referencia a lo que se hizo en un determinado periodo, en un año, y de esta manera pues darle continuidad a los informes que se hayan hecho en periodos anteriores. Esto por supuesto tiene que ver mucho con la dedicación del tiempo de los proyectos que tengamos como área, porque pues estoy segura que como sucede aquí en desarrollo organizacional, pues también deben tener otras responsabilidades. Por lo tanto, ahí es donde se tienen que pues saber o que definir si va a ser un informe de 2 años o si va a ser un informe anual, de acuerdo al plan de trabajo que se tenga desde el área y de acuerdo a los objetivos o a las expectativas que se tengan desde la alta dirección, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos elementos pueden servirnos mucho para poder organizarnos y para poder salir a tiempo y que nuestra información pues tenga este impacto que nosotros queremos que tenga. Gracias, Raquel. Otra pregunta que nos hacen llegar ahorita por el chat es, ¿cuánto tiempo llevó realizarlo y confirmar toda la información? Entonces, igual de este lado, si quieres, también te apoyo un poquito con la respuesta.
Este proyecto lo iniciamos en abril y lo estamos concluyendo, va a quedar concluido a finales de agosto, estimamos. Entonces, fue más o menos este periodo y confirmar la información, creo que también esto vale mucho la pena platicarlo, porque en realidad la consolidación de información nos puede llevar aproximadamente un periodo de 2 semanas, esto dependiendo de pues el volumen de información que se reciba. Sin embargo, también se abre la puerta a que ya cuando estamos reportando resultados, si algo no te suena, si algo lo quieres cambiar, si quieres corroborar la información, es lo que hablábamos, ¿no? El poder dejar este canal abierto con las áreas para poder regresar con ellas en caso de que haya pues necesidad de puntualizar algún dato. Sumando a este comentario que haces, Linda, creo que también es importante mencionar que una vez que empezamos con un informe de sostenibilidad o de responsabilidad social, ya tenemos como ese punto de partida que mencionabas. Por lo tanto, el tiempo de trabajo que se lleva a la elaboración del siguiente informe puede verse reducido de manera importante. Porque claro, ahorita en el caso de nosotros quisimos pues tener esta línea de tiempo para poder mostrar cómo es que íbamos evolucionando en temas muy particulares. Pero una vez que ya tenemos este informe con esta periodicidad, pues el informe que vamos a presentar para el siguiente año, pues definitivamente va a ser un informe más corto que nos va a dar la oportunidad de poderlo presentar como en otro momento del año, ¿no? Entonces también esto tiene mucho que ver con la estrategia y con el alcance que se quiere tener del informe de sostenibilidad. Otra pregunta que nos hacen llegar, Raquel, es ¿cómo recomiendas que se divida la información dentro del informe? A mí me parece que es esencial que de principio haya pues este compromiso por parte de la alta dirección, que es prácticamente como la bienvenida al informe. Es algo muy importante. Estoy buscando otra palabra porque la realidad es que el hecho de que tú, CEO, tu presidente de la compañía, sea quien dé la bienvenida al informe, pues le suma muchísimo, ¿no? Porque observas cómo desde arriba viene este compromiso y pues tú como colaborador, como colaboradora, pues te involucras más, ¿no? Sabes que se está actuando desde el ejemplo, no solamente desde el discurso. Y creo que eso es lo que convence a las personas a querer dar lo mejor de sí y a quererse implicar en este tipo de proyectos, ¿no? Otro aspecto súper importante es dar a conocer quién es la empresa. A lo mejor no vas a tener un espacio tan enorme como lo tendrías cuando haces tu primer informe, pero a mí me parece que en todos los informes es bueno tener una introducción, saber de qué estamos hablando, cuál es la historia de la empresa para que no te tengas que ir a otro documento y no te distraigas, sino que en un solo documento puedas saber de qué estamos hablando, cuánto tiempo tienes en el mercado, cuáles son tus principales productos. En el caso de Mapfre, por ejemplo, el panorama internacional en el que se desenvuelve, nosotros tenemos presencia en 46 países y eso pues ya te da como un aspecto, una visión mucho más general de qué tipo de empresas de la que estamos hablando, ¿no? Los productos que ofreces, cómo estás organizado en tu plantilla de colaboradores, en tu plantilla comercial. Y bueno, pues insisto, todos estos datos te van adentrando a la gestión de la organización como tal. Y bueno, pues ya después poder enumerar todos estos capitales o poder enlistar, poder hablar de todos los capitales que están gestionando todos estos compromisos, desde el capital financiero, el capital social, el capital humano, la parte de la innovación y bueno, pues todos los indicadores, el cumplimiento que se da a cada uno de ellos a través del contenido pues del informe, ¿no? Entonces me parece que de manera muy general esa podría ser una forma de organización. Insisto mucho en que depende de la estrategia, depende de qué es lo que se quiera comunicar. Nosotros en este informe quisimos hacer como mucho hincapié en nuestro plan de sostenibilidad porque creemos que el compromiso a nivel internacional, sobre todo en esta época, en estos momentos que estamos viviendo, es fundamental. Entonces, traerlo como centro, como corazón de nuestro informe para nosotros será primordial. Gracias, Raquel. Una siguiente pregunta sería, ¿por qué se hizo el informe de 3 años? Sí, como les comentaba que queríamos un poco también mostrar cómo esta evolución en este periodo, nuestro informe de sostenibilidad, perdón, nuestro plan de sostenibilidad
tiene una temporalidad del 2019 al 2021. Entonces queríamos hacer como la introducción a este compromiso internacional que tenía MAPFRE, no dejando de lado este compromiso que se tenía con otros temas que ya se venían abordando de manera local. Entonces quisimos mostrar como en esta línea de tiempo cómo habíamos avanzado en el cumplimiento de estos compromisos, de esta hoja de ruta que pues de manera general, a nivel mundial se tiene ya estructurada. Entonces fue como un poco la estrategia que quisimos también abordar para la elaboración de este informe. Y por último, Raquel, porque el tiempo ya nos está comiendo, la última pregunta sería, ¿por qué ligarlo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta me parece muy pertinente porque de pronto pensamos que hablar de sostenibilidad y hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y hablar de responsabilidad social y de diversidad y de inclusión laboral son cosas totalmente diferentes una de otras o son temas separados. Y la realidad es que todos estos temas vienen inmersos en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que son el resultado del compromiso de todos los países que en el año 2015 observaron que era necesario trabajar no solamente desde el foco gubernamental, sino que se tenían que sumar las organizaciones y se tenían que sumar las ONGs. Entonces, bueno, pues desde la ONU se trazó esta hoja de ruta, se trazó esta agenda, la Agenda 2030, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Todo lo que aqueja al mundo, todo lo que aqueja a nuestro medio ambiente y todo lo que se debe transparentar en la gestión empresarial, en la gestión tanto empresarial como gubernamental, está ahí en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hablar de sostenibilidad, hablar de cuidar nuestros recursos en el presente para preservarlos en un futuro, tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita, tiene que ver con esta implicancia que debemos tener todos y todas en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, son temas que van prácticamente de la mano, están ligados unos con otros. Unos, de hecho, nacieron del desarrollo de esta agenda. Entonces, pues bueno, necesariamente tenían que estar ligados, ¿no? Hablar de sostenibilidad es hablar de compromisos, es hablar de un quehacer no solamente empresarial o gubernamental, sino también individual. Entonces, pues sí, teníamos que ligarlos a este compromiso que ha hecho MAPFRE a nivel mundial y en el que vamos a seguir trabajando en este siguiente periodo del 2022 al 2024. Así es de que seguiremos reportando todo lo que hacemos a favor de todas estas necesidades que nos aquejan como planeta, como humanidad, ¿no? Y en la que todos, por cierto, insisto, debemos asumir la parte que nos toca. Muchas gracias, Raquel. Y aquí solo para complementar a esta pregunta que nos hicieron, hay una herramienta que se llama Linking the SDGs and the GRI Standards, y esta herramienta ayuda a visibilizar de qué forma las acciones de una empresa suman a la consecución de los ODS a nivel meta. Entonces, esta herramienta está alineada también a los indicadores GRI y permite hacer este doble cruce. Y pues bueno, llegamos ahora sí al final de este webinario. Les agradecemos a todas y todos por su presencia, por su participación y sobre todo a Raquel por venir a compartirnos un poco sobre su expertise y lo que fue su experiencia con todo este proyecto. Así que quedamos a sus órdenes para cualquier duda sobre el proyecto a nuestro correo hola@responsable.net. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Linda, y encantada de haber estado esta tarde con ustedes. Muchas gracias y mucho éxito para todos y todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego.